Voy a decirte algo que casi nadie se atreve a aceptar. Hay momentos en la vida en los que no se trata de brillar, de demostrar, de explicar, ni de pedir permiso, sino de desaparecer, de apagar el ruido, de retirarte en silencio, para reconstruirte lejos de las miradas, porque todo lo que hoy eres, tus resultados, tus hábitos, tu carácter, tu nivel de respeto propio, es consecuencia directa de lo que has estado alimentando durante años, de los pensamientos que dejaste crecer, de las excusas que regaste, de las disciplinas que abandonaste, y también de las pequeñas decisiones diarias que parecían insignificantes pero que hoy pesan toneladas. Y cuando entiendes eso, cuando te atreves a mirarte sin maquillaje emocional, sin victimismo, sin culpar a nadie más, comienza un proceso incómodo, casi doloroso, porque te das cuenta de que dentro de ti siempre han convivido dos fuerzas, dos versiones, dos caminos posibles. Y no es una batalla moral de bueno contra malo, es una batalla de atención, de enfoque, de energía, porque aquello a lo que le das alimento se fortalece, crece, desarrolla dientes y termina dominándote. Y durante mucho tiempo quizás alimentaste al lobo del miedo, de la duda, de la autocompasión, al que se pregunta por qué a mí, por qué ahora, por qué no llegan los resultados si me esfuerzo tanto, por qué Dios parece guardar silencio, por qué la vida aprieta justo cuando ya estás cansado. Y esa voz es seductora porque parece lógica, parece humana, pero no construye nada, solo consume. Y llega un punto, si eres honesto, en el que tienes que aceptar que seguir así te va a dejar exactamente donde estás, o peor. Y ahí aparece la confrontación. Ese momento en el que la vida te arrincona y te obliga a decidir si vas a seguir explicándote o si vas a empezar a transformarte. Porque desaparecer no es huir. Desaparecer es elegir dejar de ser quien eras. Es cortar el suministro a los hábitos que te están matando lentamente. Es dejar de alimentar la narrativa del pobrecito yo. Es aceptar que el mundo no te debe nada y que Dios no está obligado a hacerte el camino fácil, sino a darte la oportunidad de crecer a través del proceso. Y duele, claro que duele, porque reconstruirse en silencio implica trabajar sin aplausos, entrenar cuando nadie te ve, levantarte cuando no hay motivación, avanzar incluso cuando las dudas gritan más fuerte que la fe. Implica aceptar que el progreso real es aburrido, repetitivo, ingrato, que la disciplina no se siente épica, se siente pesada, que la constancia no se celebra, se practica, y que el proceso diario es una oración silenciosa, que le haces a Dios con acciones, no con palabras, porque cada día que eliges cumplir aunque no tengas ganas, estás diciendo confío. Confío en que esto tiene sentido aunque todavía no vea frutos. Confío en que este dolor no es castigo sino preparación. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren resultados sin identidad nueva. Quieren cosecha sin sembrar. Quieren respeto sin sacrificio. Quieren cambiar su vida sin cambiarse a sí mismos. Pero la verdad es esta. Todo cambio real exige una muerte previa. La muerte del ego cómodo, del yo que se queja, del yo que posterga, del yo que se conforma. Y por eso el silencio es tan poderoso. Porque en el silencio no hay testigos para tus excusas. No hay validación externa. Solo estás tú frente a Dios y frente a lo que prometiste hacer. Y ahí se revela quién eres de verdad. Porque cuando nadie te ve, cuando no hay likes, cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados inmediatos, solo queda el carácter, y el carácter se construye alimentando al lobo correcto todos los días. Al lobo que entiende que un paso hoy puede cambiar toda una vida. Al lobo que no dramatiza el fracaso sino que lo depersonaliza, lo analiza y lo usa. Al lobo que no se pregunta si esto es justo, sino si esto es necesario. Y cuando empiezas a alimentar esa parte de ti, algo cambia, lentamente, casi imperceptible, pero real. Empiezas a dejar de reaccionar como antes, de rendirte como antes, de buscar salidas fáciles. Empiezas a endurecerte por dentro mientras por fuera todo parece igual. Y eso es el renacimiento. No el momento en el que todos lo notan, sino el momento en el que tú sabes que ya no eres el mismo, que aunque el mundo todavía te trate igual, tú ya piensas distinto, actúas distinto, eliges distinto. Y ese es el punto de no retorno. Porque una vez que pruebas la disciplina real, la constancia silenciosa, el poder de cumplirte a ti mismo día tras día, ya no puedes volver a la mediocridad sin sentir vergüenza. Y sí, habrá días en los que te preguntes por qué sigues, por qué no llega el reconocimiento, por qué el cuerpo duele, por qué la mente ataca, por qué Dios parece tardar. Pero quizá, solo quizá, todo eso está ocurriendo para mostrarte de que estás hecho.
para enseñarte que no necesitas entender todo para seguir avanzando, que no necesitas sentirte fuerte para actuar con fuerza, que no necesitas ver el resultado para honrar el proceso, porque la vida no se transforma con momentos intensos, sino con decisiones repetidas, con rutinas humildes, con compromisos diarios que nadie aplaude pero que lo cambian todo. Y cuando llegue el día, porque llega, en el que mires atrás y veas a la persona que eras, te darás cuenta de que desaparecer fue el acto más valiente que pudiste hacer, que reconstruirte en silencio fue tu verdadero entrenamiento, y que volver irreconocible no fue traicionar quién eras, sino honrar quién estabas destinado a ser. Así que si esto resonó contigo, no lo ignores. Escríbelo en los comentarios como un pacto contigo mismo. Soy Inquebrantable, suscríbete para seguir alimentando la versión correcta de ti, comparte esto con quien esté a punto de rendirse, y recuerda, Dios no bendice la intención, bendice la obediencia diaria, el paso constante, la disciplina silenciosa, y todo lo que hoy estás construyendo sin aplausos, será mañana la razón por la que ya nadie podrá quebrarte. Y cuando ya has entendido que desaparecer no es rendirse, sino retirarte estratégicamente para forjarte, llega una fase todavía más dura y más solitaria, una fase donde ya no peleas contra el mundo, sino contra la tentación de volver a ser quien eras, porque el pasado no se rinde fácil, y la vieja versión de ti sabe exactamente qué botones presionar para hacerte dudar, para recordarte lo cómodo que era, no exigirte tanto, lo fácil que justificarte. Y es ahí donde la disciplina deja de ser una herramienta y se convierte en una identidad, porque ya no haces lo correcto cuando te conviene, sino cuando no te conviene en absoluto, cuando estás cansado, cuando nadie te observa, cuando los resultados aún no aparecen, cuando el silencio pesa y la soledad incomoda, y en ese punto descubres una verdad brutal que pocos aceptan. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, sino por falta de carácter sostenido en el tiempo, porque empezar es emocionante, pero continuar cuando no hay emoción es lo que separa a los comunes de los inquebrantables. Y aquí Dios prueba algo más profundo que tu fuerza física o mental. Prueba tu fidelidad al proceso. Porque cualquiera puede prometer cuando todo va bien, pero solo los que tienen raíz profunda permanecen firmes cuando la tierra tiembla, y quizás por eso la vida te ha quitado tanto, te ha aislado, te ha llevado a escenarios donde no puedes depender de nadie más que de ti mismo y de tu fe, no para destruirte, sino para depurarte, para arrancar de raíz todo lo que era superficial, prestado, impostado, y dejar solo lo esencial. Porque cuando no tienes a quien impresionar ni a quien culpar, te enfrentas por fin a la verdad. Y la verdad es incómoda, pero liberadora. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Nadie va a vivir tu proceso. Y lejos de ser una condena, eso es poder. Porque significa que tu vida vuelve a estar en tus manos. Que cada día es un voto silencioso por la persona que estás construyendo. Y aunque parezca que avanzas lento, aunque parezca que no pasa nada, algo se está reorganizando dentro de ti. Como una estructura que se refuerza por dentro antes de mostrar cambios por fuera. Y ese es el punto donde muchos se desesperan y abandonan. Justo antes de que el crecimiento se haga visible. Justo antes de que el esfuerzo acumulado alcance masa crítica. Porque no entienden que el progreso real es exponencial, invisible durante mucho tiempo, y luego imparable. Y si hoy sigues cumpliendo sin reconocimiento, entrenando sin testigos, trabajando sin garantías, sanando sin aplausos, es porque estás entrando en una dimensión distinta del compromiso. Una donde ya no negocias con tu palabra, donde ya no traicionas lo que sabes que tienes que hacer. Y eso, aunque nadie lo vea, te está volviendo peligroso en el mejor sentido de la palabra. Porque una persona que se domina a sí misma, que controla sus impulsos, que respeta su rutina, que honra su proceso diario, es una persona que no puede ser manipulada, que no se vende barato, que no se quiebra con facilidad. Y ahí es donde el renacimiento empieza a tomar forma, no como un estallido dramático, sino como una calma firme, una seguridad silenciosa, una certeza interna que no necesita validación, porque ya no te defines por lo que dices, sino por lo que sostienes. Y cuando llegan los días difíciles, porque llegarán, ya no te preguntas por qué a mí, te preguntas qué me está pidiendo esta etapa, qué debo fortalecer ahora, qué versión de mí necesita nacer a partir de esto. Y esa pregunta cambia todo, porque te devuelve la agencia, te saca del papel de víctima y te coloca el rol de arquitecto de tu carácter. Y sí, habrá momentos en los que te sientas solo, incomprendido, incluso cansado de ser fuerte. Pero recuerda esto, Dios nunca desperdicia el dolor que se atraviesa con obediencia. Nada de lo que estás soportando es en vano.
nada de lo que estás construyendo en secreto se perderá, porque el mismo Dios que ve en lo oculto es el que, cuando es tiempo, expone con claridad lo que fue forjado en silencio. Y no para inflar tu ego, sino para que tu historia se convierta en prueba viviente de que la constancia vence al talento, de que la disciplina supera a la motivación, de que el proceso diario, humilde y repetido, puede transformar a cualquier persona que se atreva a no rendirse, y cuando finalmente regreses al mundo, no volverás con ruido ni arrogancia. Volverás irreconocible en tu forma de pensar, de reaccionar, de decidir. Ya no necesitarás demostrar nada porque tu sola presencia hablará por ti. Y los mismos que antes dudaron se preguntarán en qué momento cambiaste, sin saber que el verdadero cambio ocurrió cuando dejaste de anunciarlo y empezaste a vivirlo. Así que sigue, incluso cuando no entiendas. Sigue cuando duela, sigue cuando la mente quiera sabotearte. Sigue alimentando al lobo correcto con acciones diarias, con hábitos simples, con decisiones firmes, con fe práctica. Y si en algún punto sientes que flaqueas, vuelve a este principio. Desaparecer para reconstruirte. Reconstruirte para renacer. Renacer para no volver jamás a la versión débil de ti. Escribe ahora mismo en los comentarios: soy inquebrantable como un compromiso público con tu proceso. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad que no se quiebra. Comparte este mensaje con alguien que esté luchando en silencio. Y recuerda siempre esto: grábalo en tu mente y en tu espíritu. No estás tarde, no estás roto, no estás perdido. Estás en proceso. Y el proceso, cuando se honra todos los días, siempre termina dando frutos. Y cuando ya llevas suficiente tiempo caminando este proceso invisible, cuando el silencio se ha vuelto costumbre y la disciplina ya no es una lucha diaria, sino una ley interna, ocurre algo que muy pocos anticipan. Empiezas a sentir una distancia natural entre tú y el resto del mundo. No por soberbia, no por desprecio, sino porque tus prioridades han cambiado, porque ya no vibras con las mismas distracciones, porque el ruido que antes te atrapaba ahora te cansa, y esa separación duele, porque implica soltar versiones de ti mismo, relaciones, hábitos, incluso sueños que no sobrevivieron a la verdad. Pero es una señal clara de crecimiento porque no puedes convertirte en alguien nuevo sin dejar atrás lo que pertenecía a tu versión anterior. Y aquí aparece una tentación peligrosa, la de pensar que ya hiciste suficiente, que ya sufriste bastante, que ya probaste tu punto. Y justo ahí es donde muchos se traicionan, porque confunden progreso con llegada. Y la verdad es esta: el proceso no termina, solo se profundiza. Y Dios no te llevó hasta aquí para que te relajes, te trajo para que aprendas a sostener lo que antes solo soñabas. Porque construir es difícil, pero sostener es aún más exigente. Y ahora el reto ya no es levantarte del suelo, sino mantenerte firme cuando las cosas empiezan a funcionar, cuando llegan oportunidades, cuando regresa la atención, cuando el mundo vuelve a mirarte. Porque el carácter que se forma en la escasez es puesto a prueba en la abundancia. Y si no estás atento puedes perder en meses lo que tardaste años en edificar. Por eso esta etapa requiere una vigilancia constante, una humildad activa, una conexión diaria con Dios que no dependa de emociones sino de obediencia. Porque cuando te sabes capaz, cuando sabes que puedes resistir, que puedes avanzar, que puedes cargar peso, es fácil dejar de escuchar, es fácil pensar que ya dominas el camino, y nadie cae más fuerte que quien deja de respetar el proceso. Así que ahora más que nunca necesitas volver a lo básico, a lo simple, a lo esencial, a cumplir incluso cuando nadie te exige, a entrenar incluso cuando podrías descansar, a mejorar incluso cuando ya eres bueno, porque la disciplina real no busca aplausos ni resultados inmediatos, busca coherencia interna, busca que tu palabra tenga peso, que lo que dices y lo que haces estén alineados. Y cuando eso ocurre, algo poderoso sucede dentro de ti. Una calma que no depende de circunstancias. Una confianza que no se quiebra con el caos. Una fe que no se apaga con la demora. Porque ya no estás persiguiendo validación externa. Estás honrando un pacto interno. Y ese pacto se renueva cada mañana cuando eliges no negociar con tu estándar. Cuando eliges avanzar aunque nadie te lo reconozca. Aunque el cansancio vuelva, aunque el miedo susurre. Y sí, el miedo nunca desaparece del todo, pero deja de gobernarte, porque ahora sabes que no es una señal para detenerte, sino una señal de que estás creciendo, de que estás saliendo de lo conocido, y en lugar de huir, lo usas como combustible, lo conviertes en enfoque, en presencia, en determinación, y así te vuelves alguien peligroso para la mediocridad,
Alguien que no necesita gritar para ser escuchado. Alguien que no necesita demostrar para ser respetado. Porque tu consistencia habla por ti. Y quizás todavía no veas todo lo que estás construyendo. Quizás todavía haya días grises, dudas persistentes, momentos de agotamiento profundo. Pero si has llegado hasta aquí, hay algo que ya nadie puede quitarte. La certeza de que puedes confiar en ti mismo, de que puedes cumplir, de que puedes sostenerte incluso cuando todo tiembla. Y esa certeza es el cimiento de cualquier vida extraordinaria, porque el mundo está lleno de personas con potencial que nunca se materializa. Pero es escaso de personas que se convierten en aquello que dijeron que serían. Y tú estás en ese camino, no porque seas especial, sino porque decidiste no rendirte, porque elegiste desaparecer cuando era más cómodo quedarte, porque elegiste reconstruirte cuando era más fácil culpar, porque elegiste el proceso diario cuando nadie estaba mirando. Y ese tipo de decisiones no se pierden, se acumulan, se consolidan, se manifiestan tarde o temprano. Y cuando lo hagan no te volverán arrogante sino agradecido, porque sabrás que nada fue regalado, que todo fue trabajado, que cada paso tuvo un precio. Y ese respeto por el costo te mantendrá firme. Así que no te detengas ahora, no bajes la guardia, no te traiciones cuando estás más cerca de convertirte en quien debes ser. Sigue honrando el silencio. Sigue alimentando la disciplina. Sigue confiando en Dios, incluso cuando no entiendas, porque Él no está construyendo solo tus resultados, está construyendo tu carácter. Y cuando el carácter está listo, los resultados llegan. Y cuando lleguen, que te encuentren íntegro, enfocado, agradecido y hambriento de seguir creciendo. Escribe una vez más en los comentarios, soy inquebrantable, como recordatorio de quién estás eligiendo ser. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad que no retrocede. Comparte este mensaje con quien esté luchando en silencio. Y nunca olvides esto, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, aunque nadie lo entienda. Cada día que cumples contigo mismo estás ganando una batalla que define tu destino. Cierra los ojos, no para huir del mundo sino para mirarte por dentro. Porque hay etapas de la vida en las que el ruido pesa más que el silencio, en las que sonríes y dices, estoy bien, mientras por dentro algo se rompe en silencio. Y en esas etapas nadie aplaude, nadie entiende y nadie te rescata. Pero justo ahí empieza todo, porque ahí nace la necesidad de desaparecer, de dejar de explicarte, de dejar de demostrar, de apagar tu nombre en la boca de los demás y reconstruirte lejos de la mirada ajena. Porque la verdad es esta y no es bonita. Nadie viene a salvarte. Y cuando lo aceptas duele, pero también libera. Porque descubres que no estás solo, no porque alguien te acompañe, sino porque hay una versión futura de ti que ya sobrevivió a esto, que ya caminó por este infierno, que ya sangró en silencio, que ya perdió, que ya se levantó. Y esa versión te está hablando ahora mismo y te dice, aguanta, no pares, no te detengas. Te dice que aunque hoy te sientas pequeño, confundido, cansado y sin dirección, estás más cerca de lo que crees. Y que desaparecer no es rendirse, es estrategia. Es dejar de gastar energía en aplausos vacíos para invertirla en disciplina, constancia y proceso diario. Porque nadie ve cuando te levantas temprano, cuando entrenas sin ganas, cuando trabajas sin reconocimiento, cuando rezas sin respuestas claras, pero Dios sí ve. Y aunque a veces guardes silencio, Él escucha cada pensamiento que no te atreves a decir en voz alta. Y no, la fortaleza no es no romperse. La fortaleza es romperse y reordenarse en algo más sólido, más frío, más enfocado, más peligros. Porque llega un punto en el que entiendes que el dolor no vino a destruirte sino a despojarte, a quitarte lo que no eras, a arrancarte las excusas, a enseñarte que la disciplina es hacer lo que toca incluso cuando el alma no quiere, que la constancia es seguir aunque nadie crea en ti, y que el proceso diario es aburrido, repetitivo y solitario, pero es el único camino real. Y aquí viene la confrontación que muchos evitan. Si sigues igual, obtendrás lo mismo. Si sigues buscando comodidad, obtendrás mediocridad. Y si sigues esperando el momento perfecto, te quedarás esperando toda la vida. Porque el enemigo no es visible, no es una persona, no es el sistema, no es el pasado. El enemigo vive en tu mente, en esa voz que dice, mañana, no estás listo. Mejor luego, y cada vez que le haces caso, te alejas de tu propia grandeza. Por eso hay que entrenar en la oscuridad, trabajar en silencio, construir sin avisar. Porque lo que practicas cuando nadie te ve, define quién serás cuando llegue la batalla real. Y esa batalla llega siempre, sin avisar, sin piedad,
Y cuando llegue no importará lo que dijiste, sino lo que hiciste cada día. No importará lo que soñaste, sino lo que repetiste. Y aquí tomas la decisión que cambia todo. O sigues siendo reconocible para todos, o te vuelves irreconocible incluso para ti mismo. Más disciplinado, más enfocado, más espiritual, más consciente de que Dios no siempre quita la tormenta, pero sí fortalece al que aprende a caminar bajo la lluvia. Y tal vez hoy no entiendas por qué ciertas oraciones no fueron respondidas, pero un día agradecerás que no cumplieron, porque te obligaron a crecer, a resistir, a convertir el dolor en carácter. Y cuando dejes de pedir que el camino sea fácil y empieces a pedir sabiduría para recorrerlo, algo cambia dentro de ti. Porque entiendes que la incomodidad es el precio de la evolución, que el sacrificio es la moneda del respeto propio, y que no hay transformación sin renuncia. Y poco a poco, sin hacer ruido, sin anunciarlo, sin publicar el proceso, empiezas a renacer, empiezas a pensar distinto, a moverte distinto, a hablar distinto, a elegir distinto. Y un día te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que eras, no porque seas mejor que otros, sino porque eres mejor que tu versión pasada. Y eso es lo único que importa, porque ya no necesitas validación. Ya no necesitas permiso, ya no necesitas huir del miedo, porque aprendiste a caminar con él. Y cuando el mundo se sienta pesado otra vez, porque lo hará, recordarás que no estás aquí por accidente, que hay un propósito incluso en el silencio, que cada repetición cuenta, que cada día suma, que cada caída enseña, y que rendirte ya no es una opción. Así que si este mensaje te golpeó, si sentiste que algo dentro de ti despertó, deja constancia. Comenta "Soy inquebrantable" para sellar este compromiso contigo mismo. Suscríbete para seguir alimentando esta mentalidad y comparte esto con alguien que esté a punto de rendirse, porque desaparecer, reconstruirse en silencio y volver irreconocible no es el final. Es el inicio real de una vida con dirección, disciplina y fe. Y cuando crees que ya entendiste, la vida te vuelve a apretar por Pues esto no es una película con final feliz permanente. Es un proceso largo, repetitivo y muchas veces ingrato. Y ahí es donde se separan los que hablan de disciplina de los que viven con disciplina. Porque cualquiera puede motivarse un día, pero pocos sostienen el rumbo cuando la emoción se va, cuando los resultados no llegan, cuando el cansancio se acumula y el reconocimiento sigue sin aparecer. Y es justo ahí donde tienes que volver a desaparecer, a cerrarte, a callar, a trabajar sin testigos. Porque el verdadero crecimiento no hace ruido, no presume, no se anuncia, simplemente ocurre. Y ocurre cuando decides cumplirte, incluso cuando nadie más lo nota. Cuando entiendes que tu mayor traición no es fallarle al mundo, sino fallarte a ti mismo. Y duele aceptarlo. Pero muchas veces no estás cansado de hacer, estás cansado de no ver frutos inmediatos. Y Dios no trabaja con prisa humana, trabaja con procesos. Y si te mantiene en espera no es castigo, es preparación. Porque hay cosas que si las recibes antes te destruyen. Y tú no estás siendo retrasado, estás siendo reforjado, pulido a golpes invisibles. Y cada día que sigues adelante sin aplausos, estás construyendo una espalda más ancha para cargar lo que viene. Porque lo que viene siempre pesa más. Y no todos te van a entender. Algunos se alejarán, otros se burlarán, otros dudarán. Y eso también es parte del filtro, porque no todos merecen verte renacer. Hay batallas que se pelean solo, hay lágrimas que se secan sin testigos. Hay oraciones que solo Dios escucha, y en ese silencio empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Ya, no encajas donde antes sí. Ya no te identificas con conversaciones vacías, con excusas recicladas, con vidas sin dirección. Y eso a veces duele porque implica soltar. Pero soltar no es perder, es hacer espacio. Y ese espacio se llena con claridad, con enfoque, con una disciplina que ya no depende del ánimo, sino del compromiso.